Buenas tardes para todos. En este día jueves, día del Señor, el día de la institución de la Santa Cena, los quiero invitar a cada uno de ustedes para que nos hagamos partícipes de ese gran secreto, de ese gran hallazgo que Jesús hizo por todos nosotros antes de ir a la cruz. Le damos gracias a Dios en esta tarde preciosa, en esta Semana Santa, y en el día de hoy también vamos a pedirle mucho a nuestro Dios por nuestra querida Colombia, por el mundo entero. Estamos viviendo una pandemia bastante difícil y es cuando más les invito a que nos acerquemos a Dios con un corazón verdaderamente arrepentido, con un corazón humillado, porque dice el libro más precioso, el libro de Dios, en el Salmo 51, un corazón arrepentido, el Señor nunca lo desprecia. Pero los invito antes de este momento de alabanza, de adoración a nuestro Dios, que nos inclinemos delante de la presencia del Espíritu Santo y le pidamos que nos dé la sabiduría, que nos dé el entendimiento, la capacidad de comprender su santa y gloriosa palabra. Los invito para que juntos le demos gracias a Dios por la vida, por estos años que nos ha dado de salud, porque en los años que tenemos nunca nos ha faltado con el alimento, nunca nos ha faltado con el vestido, nunca nos ha faltado con el techo. Él siempre ha sido y seguirá siendo nuestro proveedor de todas las cosas. Él nos bendice, Él nos protege, nos provee y nos da salvación. Por eso es un detalle de nuestro Padre Celestial por medio de su Hijo Jesucristo para todos nosotros. Hoy les recuerdo que la fe viene por oír la palabra de Dios. Y vamos a entrarnos en este momento en el Espíritu de Dios para que Él nos ilumine, para que nos guarde y nos proteja. Hay un canto que con este canto vamos a iniciar este momento de adoración y de gratitud a nuestro Dios. Es un canto que todos lo sabemos, así que en nuestros hogares vamos a cantarle a nuestro Dios: qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Amén. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije: aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura. Codo a codo contigo comencé a caminar. Han pasado los años y aunque aprieta el cansancio,
Paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Qué alegría yo siento cuando digo tu nombre. Qué sosiego me inunda cuando oigo tu voz. Qué emoción me estremece cuando escucho en silencio tu palabra que aviva mi silencio interior. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Vamos a darle gracias, Señor. Te damos gracias por ese detalle que has tenido con todos nosotros. En todas las dificultades, Señor, siempre has estado ahí. Aunque no te podamos ver con nuestros ojos, te hemos podido sentir por medio de tus obras, por medio de tus maravillas. Hemos podido ver, Señor, tu poder, tu gran misericordia para con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque todo lo que te pedimos, tú nos lo concederás. Porque cuando tú estás al lado de nosotros, nada nos faltará. Te damos gracias, Señor, en esta tarde preciosa, hoy jueves de la institución de ese sacramento que tú nos dejaste para que siempre estuviéramos contigo. Sabemos, Señor, que tú lo has prometido y tú lo dijiste, y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Te doy gracias, Señor, porque estás en cada hogar, estás en cada momento, estás en cada situación, en cada circunstancia, Señor. Hoy te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, por ese detalle de darnos salvación, Padre, a través de tu Hijo, entregar a tu Hijo a la cruz para que al derramar su sangre nos pudiera lavar de todos nuestros pecados. Hoy te pido, Padre, que en el nombre de tu Hijo Jesucristo nos des también el Espíritu Santo para comprender tu santa y gloriosa palabra. Te pido, Padre Celestial, que todas aquellas personas que están en sus hogares, todas aquellas personas que entran a este medio para escuchar tu santa y gloriosa palabra, tú les des el Espíritu Santo de sabiduría, de comprensión, de discernimiento, Señor, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos en que muchos vienen en tu nombre diciendo, yo soy, pero tú dices, Señor, que es tu palabra la que nos lleva a tener esa capacidad de discernimiento y de comprensión. Te pedimos humildemente, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, qué maravilloso estar de nuevo con ustedes en este maravilloso día. Quiero llevarlos desde ya, hoy estamos celebrando
ese gran momento en que Jesucristo fue con sus discípulos al lugar alto, allí en la gran Pascua. En ese gran paso, tú instituiste con ellos ese sagrado misterio de la Eucaristía, de la cena. Hoy te pedimos humildemente, Señor, que al tomar tu santa palabra, tú nos des también esa capacidad de comprender y de actuar conforme a ella. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, los voy a llevar de una vez a la palabra de nuestro Dios, al Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de San Lucas comienza este día Jueves Santo con la institución de la cena y también con el lavatorio de los pies, como siempre lo hemos comprendido en este día. Vamos a pedirle a Dios y vamos a tomar la palabra de nuestro Dios y Padre Celestial en el capítulo 21 de San Lucas. Capítulo 21 de San Lucas, los voy a llevar a esta palabra. Capítulo 22. Capítulo 22 en el versículo 7 en adelante. Y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los discípulos. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de los cielos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, hemos escuchado esta palabra, donde Jesús llega al aposento alto y allí, con ellos, en la mesa, les da una frase que es importante comprender. Les dijo algo que ellos en ese momento no podían comprender. Primeramente les dijo: cuánto he deseado, está en el capítulo 22, versículo 15. Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. O sea, les estaba dando a conocer que iba a morir en la cruz. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Jesús en ese momento les estaba anunciando también algo. Así como les dijo a ellos, también esa promesa es para cada uno de nosotros. Nosotros hoy instituimos la celebración de la Eucaristía aquí en la tierra, pero llegará el momento en que Él nos llamará a su presencia
y ya será en la mesa celestial. Tenga en cuenta que Él está diciendo, no la comeré más hasta que no sea en el reino de los cielos. Maravilloso saber que vamos a poder estar en la mesa del Señor, allá en el cielo, en la compañía de los discípulos, en la compañía de los santos, en la compañía de todos los que se esforzaron por entrar al reino de los cielos. Pero también hay una frase que es bastante difícil en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26. Mateo, capítulo 26. Él en ese momento también estaba dando a conocer que iba a morir, pero que su muerte iba a ser entregado. Un hombre de sus discípulos lo iba a entregar. Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 20, en los versículos 19 en adelante, dice que en la institución de la cena dijo, pero uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes me va a traicionar. Es algo muy importante porque inmediatamente Pedro toma la palabra, como siempre, y le dice, Señor, ¿acaso seré yo? Pero Jesús le dijo, no, el que ungiere, tomare el pan conmigo y yo le dé, ese es. Entonces, dice la palabra de Dios que inmediatamente Él le dio a comer al que lo iba a traicionar, a Judas. Entonces, ahí tenemos en cuenta que esas palabras, todo lo que sucedió ese día estaba escrito, porque la palabra de Dios se cumplirá siempre y se seguirá cumpliendo hasta el fin del tiempo. Hay algo que ustedes y yo también debemos de comprender en esta tarde preciosa. Antes de comer, tengamos en cuenta que era una costumbre entre los judíos. Nosotros llegamos y, sin mucho, cuando llegamos a la casa, sin mucho nos lavamos las manos, ¿sí? Ni siquiera oramos, sino que le decimos con voz de mando, ya llegué, sírvanme la comida, como si tuviéramos en la casa, ¿qué? Un servicio. Entonces, en esta palabra, nosotros tenemos que aprender cosas valiosas para nuestra vida espiritual, para nuestra vida moral y para nuestra vida con Dios. Y lo primero que ellos hicieron fue lo siguiente. Ellos entraron al aposento alto sin tener en cuenta lo que ellos primeramente tenían que hacer. Y es que ellos y los judíos, antes de entrar a un aposento, a una casa, lo primero que hacían era lavarse los pies. Ese era una costumbre de ellos y sigue siendo una costumbre. Antes de entrar a la casa, ellos se quitaban las sandalias. Recordemos que cuando Dios habló con Moisés y le dijo, Moisés, Moisés, cuando la zarza ardía y no se consumía. En el libro del Génesis, en el capítulo 3, en el libro del Éxodo, capítulo 3, dice que él veía la zarza ardiendo y no se consumía, y entonces le entró curiosidad y dijo, voy a ver por qué esa zarza arde y no se consume. Y cuando estaba cerca, escuchó esa voz de Dios y le dijo, Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque este lugar en que pisas es santo. Entonces,
ellos desde ese momento también tenían esa costumbre cuando iban a entrar al aposento, cuando era una persona invitada, lo primero que había era que había alguien que les lavaba los pies. También sabemos que hubo una mujer que lavó los pies de Jesús con perfume. Ahí nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque ahí con Jesucristo se rompió ese protocolo. ¿De qué? De lavar los pies a los que son invitados. Allí sucedió algo. Ellos entraron y no se acordaron o pensaron que Jesús de pronto iba a buscar a alguien para que les lavara los pies. Ellos se sentían, ¿qué? Muy importantes. Entonces, viendo que ninguno quiso lavar los pies, Jesús hizo algo muy importante. En el Evangelio de San Juan, Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, vamos a ver qué sucedió en esta palabra. Amén. Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, encontramos lo primero que Jesús hizo antes de ir a la cena. En el capítulo 13, San Juan capítulo 13, y vamos a leer qué sucedió aquí. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, en el versículo 5 dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú no me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago en este momento no lo comprendes, pero lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo los pies, no tienes nada conmigo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. ¿Qué sintió Pedro? ¿Por qué dijo, Señor, tú no me lavarás los pies? Pues lo primero que él sintió fue vergüenza. ¿Por qué? Porque él sabía quién era Jesús. Y si Jesús, lavándole los pies a los discípulos, él sintió vergüenza y por eso le dijo, Señor, tú no me vas a lavar los pies. ¿Sí? Antes, lo contrario, él podía haber dicho, igual que Juan el Bautista, yo cuando el bautismo, Señor, tú me pides que te bautice, antes yo soy el que debo de ser bautizado por ti. Entonces, Jesús le dice una frase muy importante que es lo que debemos de comprender en este día. Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no tienes ningún contacto, no tienes derecho a nada que tenga que ver con mi Padre Celestial.
Prácticamente le dijo, si no te lavo los pies, no tendrás derecho al reino de los cielos, al reino de mi Padre. Pero es algo muy curioso. Lo más curioso de esto es que él le dice, Señor, entonces, si así es, no quiero que me laves solamente los pies, sino que me laves las manos, que me laves el cuerpo completo. Pero Jesús le dice una frase muy maravillosa y le dice a ellos y nos dice a todos nosotros. Nos dice, los que están limpios no necesitan solamente lavarse los pies. Los que están limpios, está en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 3. Dice, los limpios, los que están limpios por la palabra de Dios. Él le dice algo muy importante. Solamente ustedes necesitan lavarles los pies. Pero hay algo muy importante que también es bueno que en esta tarde podamos comprender. Dice, si yo el maestro les he lavado los pies, está en el capítulo de San Juan 13, versículo 14, dice, si yo el maestro les he lavado a ustedes los pies, vuestro deber es lavarse los pies unos a otros. ¿Qué hizo Jesús cuando les lavó los pies? Les estaba dando a conocer que así como Él les lavó los pies, nosotros tenemos ese deber de lavarnos los pies los unos a los otros. Pero ¿cómo así? Si yo voy a lavarle los pies al enemigo, no, mis queridos hermanos. En la palabra de Dios hoy nos habla de algo que nosotros tenemos que hacer, y es cambiar nuestra manera de pensar. Debemos de cambiar nuestra manera, esa manera de pensar. Si cambiamos nuestra manera de pensar, también vamos a cambiar nuestra manera de actuar. Cuando Jesús les dice, yo el maestro les he lavado los pies, también el compromiso de ustedes. Si quieren ser, ¿qué? Mis discípulos. Si no quieres ser discípulo de Jesús, si quieres seguir siendo un religioso como los que hay en el mundo, pues no le laves los pies a los demás. Busca siempre lo material. Busca siempre que te sirvan. Y tú no le sirves a nadie. Porque también tenemos esa libertad para hacer el bien o para hacer el mal. En el versículo 17 del Evangelio de San Juan, dice algo muy importante. El versículo 17 dice, si entienden estas cosas y las ponen en práctica. ¿Qué debemos de entender? Lo que vamos a entender en el día de hoy, y le pido al Espíritu Santo, y le pido a nuestro Señor Jesucristo, que pueda iluminarlo a usted, que pueda iluminar su oído, su mente, su corazón, igual que el mío. De manera que podamos poner en práctica esta palabra. Dice, si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. Es una frase maravillosa. Seremos dichosos, seremos bienaventurados. Recordemos que la palabra dichoso significa también bienaventurados. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, en la bienaventuranza, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que nos lavamos los pies los unos a los otros. Bienaventurados, nos dice el Señor en el día de hoy, si de verdad
somos sus discípulos. Nuestro deber es lavarnos los pies. Nuestra tarea es ayudarnos. Nuestra tarea es limpiarnos. ¿Y cómo nos limpiamos? En el Evangelio en la misma palabra de Dios dice, porque uno se limpia es por medio de la palabra de Dios. No pensemos que nosotros nos limpiamos de nuestros pecados cuando vamos a un bautismo sin comprender qué es lo que estamos recibiendo. Nosotros nos lavamos, es cuando tomamos esa decisión de ser bautizados como Jesús fue bautizado, ¿sí? Tomar la decisión de recibir el bautismo y comenzar a lavarnos los pies los unos a los otros. Por eso, él no le lavó los pies a los religiosos. Él llevó a sus discípulos, porque a través de ellos podían, a través de ellos íbamos a poder comprender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que, mis queridos hermanos, en el día de hoy vamos a tener en cuenta esa palabra, ese mandamiento de lavarnos. Tómelo como un mandamiento, lavarnos los pies los unos a los otros. Bueno, para que podamos comprender más esta palabra, Jesucristo tomó dos frases y fue en griego, dijo, vosotros, tomó una palabra que se llama lou, L-O-U-O, en griego es lou, y dice, los que están low, diga conmigo, low significa que los que estamos bañados de pies a cabeza, solamente necesitamos lavarnos los pies si fue que salimos a dar una vuelta. Pero él les estaba diciendo algo también muy importante. Y la palabra new, que significa mojarse solamente los pies. Él les estaba diciendo, usted, Pedro y todos los discípulos, no necesitan solamente un new, que es mojarse los pies, la cara, las manos, pero ya el cuerpo está bañado. Así que en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 3, dice, ustedes ya están limpios. Diga conmigo, limpios. Todos aquellos hermanos que buscamos a Jesucristo a través de su palabra, nos estamos limpiando. ¿Sí? Y estamos limpios por la palabra, porque es la palabra la que nos limpia de nuestros pecados. Por eso él le dice, algo es para que nosotros tengamos en cuenta. Dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he dicho. Entonces, qué maravilloso saber que es por medio de la palabra que nosotros nos limpiamos. También dice en el Salmo 26:6. Salmo 26:6. Las palabras de Dios son palabras limpias. Limpias. Como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Qué bonita frase. Las palabras de Dios son limpias, como plata refinada en horno de tierra refinada 7 veces. Salmo 12:6. Dice algo también en Proverbios, el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 8. Dice,
extraño, más los hechos del limpio son. Extraño más los hechos del limpio, que me ha llamado mucho esa palabra. Allí nos está diciendo que los hechos de los limpios son pocos, ¿sí? O sea que las personas, que el ser humano en sí, los hechos de limpio son muy poquitos, muy pocos, ¿sí? Y que uno ve más los hechos de los malos. Y en este momento uno se pone a mirar, bueno, de todos los que conocemos, de todas las personas que han pasado a nuestro lado, ¿será que han hecho obras limpias? ¿O siempre serán obras malas, obras de impío, obras de maldad? El Señor aquí dice algo muy tremendo. Extraño más los hechos de los limpios. O sea, ¿cuántas veces pensamos que somos hijos de Dios porque oímos la palabra? Pero si no nos lavamos los pies los unos a los otros, esos hechos no se ven. Esos hechos no se ven. Es un llamado que el Señor nos hace en el día de hoy para que nuestros hechos como hijos de Dios, como discípulos, se puedan ver, los demás puedan hablar bien de cada uno de nosotros, porque somos, como dice el apóstol San Pablo, somos libros abiertos a los ojos del mundo. Así que, mis queridos hermanos, vamos a pedirle mucho a nuestro Dios y Padre Celestial que en esta tarde preciosa podamos cambiar de vida. Podamos pedirle al Señor que nos limpie con su palabra, que nosotros también podamos lavarnos, limpiarnos unos a otros, que podamos llevar una vida verdaderamente de amor, de justicia y de verdad como Él nos exige. Voy a terminar con lo que Jesús hizo aquel día. Y después de lavarle los pies, dijo algo muy importante. Dice que tomó el pan, lo partió. Es muy importante que podamos comprender esa palabra. Y en la mesa, nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos dice: ha llegado mi hora, cuánto quise con ustedes compartir esta última cena, porque les aseguro que ya no será más sino en el reino de los cielos. Con esas palabras comenzó la maravillosa institución de la cena, de su cuerpo y de su sangre. Y cuando tomó el pan en sus manos, dice, lo partió. Dio la bendición y lo partió. ¿Qué significa esa palabra partió? Para nosotros, en el día de hoy, eso está escaso. ¿Qué significa cuando yo parto un pan? Significa que si parto un pan, puedo darle a comer a otra persona. Nosotros no nos hemos puesto a pensar qué significó Jesús en la partición del pan. Dice que partió el pan y les dio a cada uno de ellos. Y les dijo, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto siempre
en memoria mía. Mi querido hermano, si usted es verdaderamente discípulo, si usted está buscando ser bienaventurado, bien recibido en el reino de los cielos, no se le olvide partir el pan con los más necesitados. Compréndame esto, mi querido hermano. Cuando usted se siente a la mesa, piense si usted puede ayudarle a otra persona que tiene hambre, a otra persona que tiene necesidad. ¿No habíamos pensado en eso? Pues si no habías pensado, te invito para que de hoy en adelante el alimento que tú recibes sea también compartido con los más necesitados. No es que te vas a levantar de la mesa y te vas a ir a buscar a ver quién está hambriento. No, siempre debes de llevar remesa en tu mano. ¿Para quién? Para el más necesitado. Por eso cuando él dijo, partió el pan y le dio a sus discípulos, le estaba dando a conocer, como yo estoy partiendo este pan con todos ustedes, ustedes también están en el deber, diga conmigo, deber. ¿Cuál es el deber? De compartir el alimento con los más necesitados. Te invito, mi querido hermano, a esa palabra. Vas a ir de hoy en adelante, siempre cada que salgas de tu casa, vas a tener en cuenta con qué necesitado me voy a encontrar, para que le puedas, ¿qué? Ayudar, para que podamos ser verdaderamente el prójimo de aquella persona que lo está necesitando. Y también, mi hermano, le pido que de hoy en adelante, cuando reciba el pan y el vino en la Sagrada Eucaristía, tenga en cuenta que debe de estar limpio de sus pecados. Mire lo que Jesús hizo muy importante. Antes de sentarse a la mesa, les dio a conocer que tenían que lavarse unos a otros. No puedes llegar a la mesa sin haberte reconciliado con la otra persona. No puedes recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo si no habéis perdonado a aquella persona que te hizo daño. No puedes recibir ese alimento si no estás en paz con los demás. Mira que es una ofrenda que le estamos entregando a nuestro Dios. Así que mis queridos hermanos, los invito. No voy a hablarles más, solamente esas palabras que dijo Jesús. Bienaventurados seréis vosotros si partís el pan con los más necesitados. Di conmigo, seré bienaventurado si parto mi alimento con aquellos que tienen también hambre, con aquellos que tienen necesidad. Y también no voy a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo si no estoy en paz con los demás y con mis hermanos. Esa es la tarea de hoy en adelante. Pues entonces tú dirás, pero entonces yo no voy a poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y por qué no la vas a recibir? Límpiate. Pídele a Dios que te limpie. Pídele a Dios que te haga parte de su pueblo. Pídele a Dios que te elija para que seas miembro del cuerpo de Cristo. Y con estas palabras los dejo en el día de hoy. Vamos a pedirle a Dios por todos aquellos hombres y mujeres
que están poniendo sus vidas para salvar a tantas personas que están enfermas por este virus. Señor, sus vidas están en peligro. Yo te pido, Señor, que los protejas con tu sangre preciosa, que esos virus no lleguen a sus cuerpos. Y yo te pido por todos aquellos que están en las clínicas, a nivel de la tierra, a nivel del mundo, donde está este virus acabando con tantas vidas. Te pido, oh Dios de los cielos, que los protejas, que los ayudes, que nos guíes y que nos concedas vivir siempre bajo tu presencia, bajo tu Santo Espíritu. Te pedimos humildemente, Señor. Yo sé que en tu palabra dice que es un llamado para que nos volvamos a ti, porque el hombre se volvió materialista, se volvió ambicioso, se volvió codicioso, y por la codicia, el materialismo, nos hemos olvidado de ti. Yo te pido, Señor, que nos des, que cambien nuestro corazón, que cambien nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, y que siempre creamos en tu santa y gloriosa palabra. Yo te pido, Padre Celestial, que en esta tarde preciosa el Espíritu Santo llegue a todos los hogares, porque todos los hogares, Señor, estamos en peligro por el virus que se está extendiendo. Señor, yo te pido en esta noche preciosa, en este momento, Señor, que así como tú protegías a tu pueblo cuando estaba en el desierto, de esa misma manera protege cada hogar. De esa misma manera, Señor, que tu Santo Espíritu viva en el hogar de cada uno de tus hijos aquí en la tierra. Que cada persona tenga en su corazón tu santa y gloriosa presencia. Que tú seas, Señor, nuestro proveedor. Que tú seas nuestra protección. Que tú seas en cada uno de nosotros, librándonos de esta pandemia, oh Dios. Pero yo te pido, Señor, que también al librarnos sea para que toda vida, toda persona, cada niño, cada joven, cada padre, cada madre, nos convirtamos a ti. Lleguemos a ti, Señor. Dejemos tanta maldad y podamos pedirte, oh Dios, que podamos ser ese pueblo elegido, que podamos ser parte de tu pueblo santo. Ese pueblo santo, Señor, que tú proteges como a la niña de tus ojos. Señor, te pido por los enfermos, por aquellos que tienen cáncer, por aquellos que tienen vitiligo, por aquellos que sufren problemas respiratorios. Te pido, Señor, por todos aquellos que tienen problemas articulares, artrosis, artritis, por aquellas personas, Señor, que no pueden caminar. Te ruego, Dios de los cielos, que te glorifiques en cada uno de nosotros, que derrames sobre cada uno de nosotros esas bendiciones, esa lluvia de bendiciones, Señor, que cada uno necesitamos. Señor, te doy gracias en esta noche preciosa y te pido, Señor, que nos des el gozo de lavarnos los pies, de lavarnos los unos a los otros, que nos des el gozo, Señor, de tu Santo Espíritu, de partir el pan con todas aquellas personas que están necesitadas, que están hambrientas. Te pido, Señor, que les perdones
en esta tarde preciosa, que les perdones a todas aquellas personas que están abusando de esos mercados que les están dando a las personas con tanta necesidad. Perdónales, Señor, a aquellas personas que se la pasan de necios, de vivos. Señor, porque tú buscas que todos seamos justos, que actuemos con justicia, que actuemos con verdad, que actuemos con honestidad, que actuemos con humildad. Te bendecimos, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanos, hemos aprendido hoy esas dos señales que nos llevan a ser verdaderamente hijos de Dios y que nos llevan a ser discípulos a todas las naciones. Vamos a pedirle también al Señor que en esta Semana Santa mañana es viernes, el viernes en que Jesús entrega su vida por cada uno de nosotros. Así que los invito para la 1:30 de la tarde. 1:30 de la tarde vamos a hacer esa historia, hacer ese recuento de lo que sucedió el día viernes. Vamos a tener las 7 palabras, pero en el transcurso de la semana mañana hablaremos de la primera, segunda y tercera palabra, porque Jesús dijo, si hicieres de esta manera, bienaventurados seréis. Entonces los invito para el día de mañana a la 1:30 de la tarde por este medio. Los invito para que en esta noche le pidamos a Dios, oremos a Dios por todos los necesitados, por esta situación que estamos viviendo, teniendo en cuenta siempre que el que ora, Dios lo escucha porque Él está con todos nosotros. Amén. El Señor esté con vosotros y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Una feliz noche. Muchas gracias.